En el piso 14 de un edificio de vidrio y acero, donde el aire acondicionado ocultaba el calor humano, Joseph y Karen compartían más que reportes y llamadas. Ella trabajaba en mercadeo. Él, en el departamento legal. Nadie lo sabía, pero desde hacía meses, entre hojas de Excel y reuniones sin alma, sus miradas tejían un lenguaje propio. Todo comenzó con risas compartidas en la cocina de la oficina, con cafés que duraban más de lo necesario, un roce de manos al pasarle el azúcar, una disculpa demasiado suave al cruzarse en un pasillo estrecho. Eran pequeños gestos, invisibles para el resto, pero eléctricos para ellos. Entre fotocopiadoras y escritorios, la chispa prendía sin permiso, y nadie más parecía notarlo. Karen se había prometido no mezclar trabajo con emociones, pero Joseph era distinto. Su voz pausada, sus gestos contenidos, su forma de mirar, como si entendiera algo que los demás no. Ella intentaba ignorarlo, pero él tenía ese algo, esa presencia tranquila que desarmaba su orden. Joseph, por su parte, se había rendido temprano ante la risa de Karen, esa risa que nacía desde lo más profundo, incluso cuando estaban rodeados de formalidad y silencio. Cada vez que pasaba por su escritorio, su corazón latía con fuerza contenida. Jugaban con los límites, siempre un paso antes del abismo. Y en medio de toda esa rutina corporativa, su amor crecía en la sombra. Las reuniones de equipo se convirtieron en una prueba diaria. Sentados uno frente al otro, fingían indiferencia. Karen tomaba notas mientras Joseph hablaba, y en medio de los tecnicismos, había una mirada rápida, una sonrisa fugaz. Era una danza silenciosa, invisible para quienes no sabían mirar. A veces sus rodillas se rozaban debajo de la mesa sin querer, y el temblor que dejaba ese contacto les duraba horas. A la hora del almuerzo se encontraban, por casualidad, en la terraza del edificio. Nunca se besaron allí, pero el silencio entre ellos era más íntimo que cualquier caricia. Joseph llevaba 2 cucharas en su bolso. Ella llevaba 2 servilletas. Ninguno lo decía, pero sabían que lo esperaban. El problema era su jefe directo, el señor Darío, rígido, controlador y amante de la eficiencia impersonal. Para él los sentimientos eran una distracción peligrosa. Karen sabía que si se enteraba, su futuro profesional se tambalearía. A Joseph no le preocupaba tanto él como Lucía, la gerente de recursos humanos. Había dejado claro que no toleraría romances de oficina, después de un escándalo anterior que terminó en despidos. Así que ellos aprendieron a disimular, a guardar su amor en los rincones que nadie limpiaba, en correos firmados con comas que eran caricias codificadas. Se convirtió en un arte, un juego peligroso pero hermoso. Y cada día, ese juego los unía más. Una noche, después de una larga jornada, Joseph la esperó en el estacionamiento. No dijeron nada al principio, solo se miraron. El silencio era cálido, y el viento hacía que el cabello de Karen le rozara el rostro. Cuando él la tomó de la mano, ella no se resistió. Fue ahí, entre autos apagados y farolas tenues, donde se besaron por primera vez. Un beso que supo a desahogo, a deseo contenido, a promesa que no pedía explicaciones. Y esa noche, él la acompañó hasta su casa, sin tocarla más. Pero cuando se despidieron, sabían que todo había cambiado. Ya no podían negar lo que sentían. Aunque el mundo no lo viera, ya era demasiado tarde para regresar. A la mañana siguiente, todo fue normal, o al menos, eso fingieron. Karen se sentó en su cubículo, sonrió a sus compañeros, respondió correos como siempre. Joseph, desde su rincón, revisaba contratos con la misma calma. Pero bastaba una pausa, un cruce de miradas, para que todo volviera a arder. Sus compañeros notaron algo, una chispa en los ojos de Karen, una distracción suave en Joseph, pero nadie dijo nada. Tal vez por respeto, tal vez por envidia. Y así, entre formalidades y tareas, ellos continuaron con su historia clandestina,
tan real como silenciosa. Una historia que seguía creciendo sin permiso, como una flor entre grietas de concreto. Hubo días en que se odiaban por tener que esconderse. Joseph odiaba no poder tocarle la mano cuando ella lloraba de frustración en el baño. Karen odiaba no poder abrazarlo cuando lo veía estresado por las presiones legales. Solo podían mandarse mensajes breves, con frases como ¿estás bien? O reunión dura hoy. No, pero esos mensajes, unquay briefs, llevaban consuelo. Una palabra suya valía más que horas de descanso. A veces se escapaban en el ascensor durante el cambio de turno. Se quedaban en el piso 10, bajaban las luces y se besaban en silencio, como ladrones del tiempo, solo 5 minutos. Pero 5 minutos eran todo en un mundo que no les daba nada. Una tarde Lucía los vio salir juntos del baño. Del piso 13 no pasó nada, ningún reclamo, ninguna pregunta, pero desde entonces comenzaron los rumores. Los pasillos se volvieron cuchillos, las miradas se volvieron sospechas. Karen sintió que cada risa suya era observada con lupa. Joseph se volvió más serio, más frío frente a los demás. Intentaban compensar su cercanía con distancia pública, pero todo era inútil. El amor, aunque oculto, empezaba a notarse, como si el aire entre ellos hablara por sí solo. Las paredes de la oficina, cómplices por meses, comenzaban a apretarse. El mundo empezaba a hacer preguntas, y las respuestas eran cada vez más difíciles. Esconder. Los viernes eran particularmente difíciles. Cuando todos salían a beber o a cenar en grupo, Joseph y Karen inventaban excusas. No podían arriesgarse a ser vistos tomados de la mano, bailando demasiado cerca. Así que esperaban a que todos se fueran y se encontraban después. Una cafetería en el centro, un motel discreto con nombre de Flor. Allí podían ser ellos mismos, sin miedo. Hablaban de todo, de sus sueños, de renuncias, de mudarse a otro país. Pero al amanecer, todo volvía a su sitio. Se vestían, se despedían sin promesa, y al llegar a la oficina, volvían a fingir que no se conocían más allá de lo profesional. Una mañana, Karen llegó tarde. Tenía los ojos rojos. Joseph no preguntó en voz alta, pero con una nota rápida, en un post-it, le escribió: ¿qué pasó? Ella respondió con solo una palabra: a mamá. Él supo que algo estaba mal. Más tarde, en un rincón del archivo, ella le explicó que su madre estaba enferma, que quizás debía dejar el trabajo para cuidarla. A él se le cayó el alma al suelo. No sabía si debía retenerla o dejarla ir. Solo la abrazó fuerte, como si pudiera detener el tiempo, porque el amor también era eso, acompañar, aunque duela, aunque implique perder. Durante semanas, la tensión aumentó. Las reuniones se volvieron grises. Más tarde, en un rincón del archivo, ella le explicó que su madre estaba enferma, que quizás debía dejar el trabajo para cuidarla. A él se le cayó el alma al suelo. No sabía si debía retenerla o dejarla ir. Solo la abrazó fuerte, como si pudiera detener el tiempo, porque el amor también era eso, acompañar, aunque duela, aunque implique perder. Durante semanas, la tensión aumentó. Las reuniones se volvieron grises. Joseph se notaba ausente. Karen apenas sonreía. Darío llamó a ambos por separado. Les hizo preguntas vagas, disfrazadas de interés por la productividad, pero ellos sabían lo que realmente buscaba. Les dolía tener que mentir, pero mentir se volvió una forma de proteger lo que tenían. A veces soñaban con renunciar, irse lejos, empezar de nuevo, pero los gastos, las responsabilidades, la vida, todo parecía conspirar contra ellos. Eran dos adultos atrapados entre lo que querían y lo que podían. Y esa jaula era más fría que el mármol del edificio donde trabajaban. Una tarde de lluvia, se quedaron atrapados en la oficina. El resto se había ido. El sonido de las gotas, golpeando los ventanales, era lo único que se oía. Karen caminó hacia él. Joseph la miró sin moverse. Se acercó en silencio, como tantas veces
en sus sueños. Y allí, entre escritorios vacíos, ella lo besó, sin palabras, sin explicaciones. Fue un beso largo, húmedo, urgente. Luego, simplemente se sentaron en el suelo, espalda con espalda, mirando la oscuridad. Nadie los vio, a nadie supo, pero esa noche se sintieron libres por primera vez, como si el mundo les hubiera regalado un minuto de respiro. Pero la libertad tiene precio. Días después, Karen fue reasignada a otra sucursal. Una reestructuración necesaria, dijeron. Joseph comprendió. Al instante, fue Lucian, tal vez Darío también. Alguien había visto más de lo que debían. La separación fue abrupta. Solo tuvieron 1 hora para despedirse en la cafetería del edificio. Ella lloró en el no, pero por dentro se deshacía. Se tomaron de las manos bajo la mesa. Prometieron encontrarse los fines de semana. Prometieron que esto no era el final. Pero ambos sabían que algo se había roto. Que el amor, por más fuerte que sea, no siempre puede contra todo. El primer mes. Se vieron 3 veces. Una en su café habitual, otra en su apartamento y una tercera en un parque al atardecer. Pero luego vinieron las excusas, las llamadas cada vez más breves, las visitas más espaciadas. Karen estaba agotada. Su madre empeoraba en la nueva oficina. La absorbía. Joseph también estaba cambiando. Se volvió más distante, más ausente. No porque no la amara, sino porque no sabía cómo sostener algo que se desmoronaba solo. El silencio entre ellos dejó de ser cómodo. Comenzó a doler, a gritar, a romper. Una noche, ella no respondió. Él llamó 2, 3, 5 veces a nada al día siguiente. Un mensaje en lo siento. Estoy desbordada. Necesito espacio. Joseph sintió que el mundo se le cerraba encima, pero no insistió. Sabía que ella no era de desaparecer. Si lo hacía, era porque realmente estaba mal. Así que esperó 1 semana, 2. Luego, fue él quien dejó de escribir, no por orgullo, sino por cansancio, por miedo a herir la masa, por miedo a sí mismo. El amor, aunque intenso, ya no tenía lugar donde crecer. Volvieron a verse 6 meses después, en una conferencia obligatoria de la empresa. Ella estaba más delgada en él, más serio. Se saludaron con la cortesía de 2 colegas antiguos. Nate sospechó. Nadie supo que, en algún rincón del pasado, habían compartido una vida secreta. Durante la pausa del almuerzo, se sentaron juntos, hablaron del clima, del tráfico, de lo que siempre habían odiado en común. Pero había una tristeza en sus ojos que no podían ocultar, como 2 viajeros que se encuentran en una estación, sabiendo que sus trenes van en direcciones opuestas. Joseph pensó en decirle algo, en pedirle que lo intentaran una vez más. Pero Karen fue más rápida. Estoy bien. Ahora, le dijo Han, y él entendió. No necesitaba más palabras. Su voz sonaba como alguien que había sanado, pero no olvidado. Al despedirse, ella le rozó el brazo. Fue un toque suave, sin promesa. Él la miró alejarse. No corrió detrás, no la llamó, solo la vio irse por segunda vez. Pero esta vez, sin despedidas dramáticas, solo el silencio de lo que pudo ser. Pasaron los años. Joseph cambió de oficina, luego de ciudad. Trabajó en varios proyectos, conoció a otras personas, pero algo de él siempre quedó en ese piso 14. A veces soñaba con ella, a veces la buscaba en rostros ajenos, en risas parecidas, en gestos sutiles, pero nunca volvió a encontrarla del todo. El amor que vivieron fue breve, pero real, y aunque no lo mencionara, aunque lo llevara guardado como una carta sin enviar, seguía allí, intacto. Karen, por su parte, cuidó a su madre hasta el final. Luego se mudó a un pueblo costero. Dio clases en una pequeña universidad. Escribió columnas sobre mercadeo ético y vida emocional en el trabajo. Nunca volvió a tener una relación como la que tuvo con Joseph. No porque no quisiera, sino porque entendió que algunas personas solo pasan una vez.
y dejan marcas imposibles de borrar. En la quietud de sus noches, lo recordaba sin dolor, solo con una ternura que dolía en silencio. Ambos vivieron bien, pero no llantos, porque el amor, aunque los unió con fuerza, no siempre encuentra tierra firme donde echar raíces. A veces crece en lugares imposibles y florece en secreto. Como ellos, no fue un error, no fue una fantasía, fue real, tan real como el silencio que dejaron, tan verdadero como la vida que siguió sin ellos. Un día, muchos años después, Joseph recibió un correo inesperado. Era una invitación a una exposición de arte corporativo en la ciudad. No le interesaban esos eventos, pero algo en el nombre del artista lo hizo dudar. Karen Elías dudó por días. Finalmente, una tarde de octubre se presentó. La galería era pequeña, minimalista, silenciosa. Las paredes estaban llenas de fotografías abstractas en blanco y negro, formas, sombras, reflejos. Pero él reconoció lo que otros no. Cada imagen era un rincón de aquella oficina, donde se amaron en secreto. Allí estaban el reflejo del ascensor con las luces tenues, la esquina de la terraza donde compartieron almuerzos, incluso una toma borrosa de 2 sillas vacías frente a una mesa de reuniones. Nadie más lo sabría, pero Joseph comprendía cada trazo, cada encuadre. Ella había dejado su historia allí, sin nombres, sin fechas, pero llena de significado. Se detuvo frente a la última imagen, una puerta entreabierta, luz entrando desde fuera. En la esquina inferior, una placa, lo que no pudimos ser. Y esa fue la única vez que él lloró por ella. No se acercó a saludarla. La vio de lejos, entre copas de vino y saludos elegantes. Ella se veía distinta, más libre. Mas su Karen no lo vio, o al menos fingió no verlo. Pero justo antes de salir, él dejó una nota en el libro de comentarios. Gracias por enseñarme que el amor verdadero no siempre necesita final feliz para ser eterno. No firmó, no hacía falta. Ella sabría que era él, porque el lenguaje que compartieron no se hablaba con palabras, sino con gestos que el mundo no entendía. Esa noche, ella encontró la nota antes de cerrar. No lloró, solo la dobló con cuidado y la guardó en su cartera. Durante el camino a casa, la sostuvo en la palma como un relicario. No respondió. No lo llamó. Pero en su corazón, algo se acomodó, como una pieza que finalmente encaja. Era el cierre que nunca se permitieron. No desde el dolor, sino desde la aceptación. Porque algunos amores no necesitan presencia para perdurar. Solo memoria. Y ellos la tenían intacta. Con los años, ambos contaron otras historias, conocieron a otras personas, pero cuando hablaban de una gran historia de amor, nunca daban detalles, nunca decían nombres, solo sonreían con melancolía, porque sabían que ese capítulo, por más corto que fuera, los definió. Les enseñó a sentir, a cuidar, a callar, cuando hacía falta. Les mostró que a veces el amor no gana, y que eso no lo hace menos valioso. Lo es humano, honesto, irrepetible. A veces, en reuniones con amigos, alguien le preguntaba a Joseph si alguna vez se había enamorado de verdad. Él respondía con una sonrisa, serena sí, pero no era el momento ni el lugar. Nadie insistía y él no ofrecía más, porque sabía que no todas las historias necesitan ser explicadas. Algunas se viven en la intimidad, como un secreto que se respeta, que se honra. Y la de él con Karen era precisamente eso. Un amor que vivió en las pausas, en los pasillos, en lo no dicho. Karen en sus clases a veces hablaba de los límites entre lo personal y lo professional. Decía que los sentimientos pueden ser una fuerza creativa, si se entienden con madurez. Nunca usaba su historia como ejemplo, pero cada vez que decía esas palabras, su voz temblaba ligeramente, como si en su interior alguien recordara un pasillo, una lluvia,
un ascensor detenido, entre 2 pisos. Los alumnos no lo notaban, pero ella sí, ahí, y bastaba con eso. El tiempo siguió su curso. Joseph se jubiló temprano. Karen escribió un libro que se volvió referencia en universidades. Nunca más se cruzaron. O tal vez sí, en alguna ciudad, entre multitudes, entre vuelos. Pero sí pasó. No se miraron o no lo necesitaban. Lo vivido ya era suficiente. Y lo que no fue, también. Porque a veces, los amores que no se concretan son los que más permanecen, no por lo que dieron, sino por lo que representaron como un espejo de lo mejor que fuimos. Nadie volvió a hablar de ellos en aquella oficina. Los nuevos empleados no sabían lo que ocurrió entre Joseph y Karen para ellos. Eran solo nombres viejos en registros de personal, pero las paredes sabían. El ascensor recordaba. El piso 14 guardaba aún, en sus rincones, un eco tenue de pasos suaves, de risas, cortedas, de miradas que sabían demasiado, porque hay amores que dejan huella, incluso cuando nadie los nombra, incluso cuando ya no están. Y así, su historia quedó suspendida en algún lugar entre lo vivido y lo deseado. Sin escándalos, sin finales épicos, solo 2 personas que se amaron en silencio, entre escritorios y horas extra, entre normas y miedos. No pudieron estar juntos, pero eso no les impidió amarse, porque al final, no todas las historias necesitan un para siempre. Algunas solo necesitan haber sido, y con eso, basta. Libro que se volvió referencia en universidades. Nunca más se cruzaron. O tal vez sí, en alguna ciudad, entre multitudes, entre vuelos. Pero sí pasó. No se miraron a no. Lo necesitaban. Lo vivido ya era suficiente. Y lo que no fue, también. Porque a veces, los amores que no se concretan son los que más permanecen. No por lo que dieron, sino por lo que representaron en un espejo de lo mejor que fuimos. Gracias por escuchar. Los amo.